¿Qué es una eyección de masa coronal? ¿Cuáles son sus consecuencias? El Sol es una estrella muy activa, que emite constantemente partículas cargadas, radiación y ondas electromagnéticas. Estas emisiones pueden tener un impacto en la Tierra, tanto a corto como a largo plazo. Una de las principales emisiones solares que pueden afectar a la Tierra es la eyección de masa coronal, CME. Una CME es una nube de plasma solar, cargada eléctricamente, que es expulsada por el Sol durante una erupción solar. ¿Qué es una eyección de masa coronal? Una CME se compone de plasma, que es un estado de la materia formado por electrones y protones libres. El plasma solar es muy caliente, con temperaturas de hasta millones de grados Celsius. Las CME se producen cuando el campo magnético solar se vuelve muy complejo y se libera energía. Esta energía puede provocar una erupción solar, que es una liberación repentina de energía y partículas ionizadas. Las consecuencias de una eyección de masa coronal. Una CME puede tener varias consecuencias para la Tierra. La más importante es que puede provocar una tormenta geomagnética. Una tormenta geomagnética es una perturbación del campo magnético terrestre. Se produce cuando las partículas cargadas de una CME chocan con la magnetosfera de la Tierra. Las tormentas geomagnéticas pueden tener varios efectos en la Tierra, entre ellos: interrupciones en las comunicaciones por radio y satélite, daños en las redes eléctricas, auroras boreales y australes más intensas. ¿Hay algún riesgo para la vida? Las tormentas geomagnéticas no suponen un riesgo para la vida humana directa. Sin embargo, sí pueden causar daños materiales y económicos. En los casos más extremos, una tormenta geomagnética podría provocar apagones generalizados, lo que podría tener un impacto significativo en la sociedad. Conclusión. Las eyecciones de masa coronal son un fenómeno natural que ocurre con frecuencia. Sin embargo, sus consecuencias pueden ser significativas para la Tierra. Es importante estar informado sobre la CME y sus posibles efectos para poder tomar las medidas adecuadas en caso de que ocurra una.